Bien, ahora utilizando el programa ChemNav haremos la práctica calor específico. Bueno, el calor específico es la cantidad de calor requerida para elevar la temperatura de la unidad de masa en un grado. Se puede expresar en calorías sobre grado por grado o gramos o grados por grado Celsius o en julios, kilogramos Kelvin. El calor específico del agua es relativamente alto y su valor es de una caloría sobre gramo por grado Celsius. Los metales suelen tener calor específico bajo. Por ejemplo, el plomo tiene un calor específico de 0.03 calorías sobre gramo por grado Celsius. El calorímetro es un aparato destinado a medir la cantidad de calor producido, transferido o absorbido. En nuestro caso, consistirá en una vasija cerrada y aislada provista de un termómetro. La cantidad de calor Q transferida a o desde una masa de valor M con un valor específico C y que cambia su temperatura en una cantidad delta T será igual a Q es igual a la masa por el calor específico por la diferencia de temperatura, o expresado de otra forma, calor transferido es igual a masa por calor específico por el cambio de temperatura. En este experimento mediremos el calor específico de varios metales calentándolos a una temperatura conocida y añadiéndolos a una cantidad conocida de agua en un calorímetro para medir el aumento de temperatura que sufre. El calor es transferido entre el metal calentado y el agua, de forma que el calor emitido por el metal es de igual valor al absorbido por el agua. Esto se puede expresar así: masa del metal por el calor específico del metal por la temperatura inicial del metal menos temperatura final del metal. Eso será igual a la masa del agua por el calor específico del agua por la temperatura final del agua menos la temperatura inicial del agua. Nota: temperatura final del metal es igual a la temperatura final del agua. Segunda nota: al ser el cambio de temperatura final menos inicial positivo para el agua y negativo para el metal, estos se encuentran en orden distinto en la ecuación para resolver los problemas de signo positivo-negativo. Usando esta relación podemos determinar el calor específico desconocido de un metal. Este dato puede ser utilizado para determinar la masa atómica de un metal puro, usando la ley de Dulong y Petit, según la cual el calor específico del metal por la masa atómica es igual a 6 calorías por mol por grado Celsius. Bien, ahora vamos al procedimiento. El paso 1 es obtener la muestra de un metal en un tubo de ensayo. Para eso, obtener primeramente el tubo de ensayo, que aquí lo vemos, tubo de ensayo, y añadir 100 gramos de hierro. Seleccionamos el tubo de ensayo, le damos reactivos, conjunto de reactivos, bolitas de hierro. Vamos a añadir 100 gramos. ¿Ok? Añadir un termómetro al tubo de ensayo para poder saber la temperatura inicial del hierro. Seleccionamos el tubo de ensayo y un termómetro y la temperatura inicial es de 25 grados Celsius. Tomamos nota. Pasamos el paso 2. Preparar agua caliente y añadir el tubo de ensayo con el metal. Bueno, obtener un vaso de precipitado de 250. Equipamiento, vaso de precipitado de 250 mililitros. Bien. Ahora, añadir 150 mililitros de agua. ¿Correcto? A temperatura ambiente al vaso de precipitado, claro. Colocar el tubo de ensayo dentro del vaso. Para este caso vamos a seleccionar ambos y le vamos a organizar y combinar. Bien. Calentamos el sistema de conjunto de vaso y tubo de ensayo con un mechero Bunsen. Arrastramos y le colocamos un mechero Bunsen en la parte inferior. Y notaremos poco a poco cómo va cambiando la temperatura. Le calentamos el sistema conjunto de vaso y tubo de ensayo con un mechero Bunsen hasta que el metal alcance la temperatura de ebullición del agua, 100 grados. Hasta que el termómetro nos marque 100 grados, nosotros podemos pasar o tener al paso 3. Así que tenemos que esperar
a que llegue a los 100 grados. Va a ser un poquito tardado, lastimosamente no se puede apresurar. Bueno, le meteremos dos embudos, dos mecheros Bunsen para acelerar un poquito el proceso, aunque, bueno, como previamente es una simulación, no tenemos ningún riesgo, pero cuando llevemos a cabo la práctica en laboratorio, eh, las cosas serán diferentes. Bien, iré leyendo el paso 3. Colocar el metal calentado en el calorímetro con agua a temperatura ambiente. Bueno, añadir un calorímetro a la mesa del laboratorio. Bien, vamos a equipamiento y calorímetro. Este recipiente. Añadiremos 100 mililitros de agua a la temperatura ambiente de 20 grados al calorímetro. Seleccionamos el calorímetro y hacer doble clic en el botón de agua o usar el cuadro de diálogo del agua. Agua, cuadro de diálogo del agua. Dice que le vamos a añadir 100 mililitros de agua. Temperatura ambiente de 20 grados. Nivel del volumen 100. Aceptar. Bien. A ver, vamos a expandir un poquito más con otro mechero. A ver cómo nos va. Esto ya parece una fogata, muchachos. Bien. Seleccionamos el calorímetro, hacemos doble clic, claro, y añadimos el agua, 100 mililitros. Retirar el tubo de ensayo del vaso de precipitados, seleccionando el vaso. Bueno, esa parte ahorita se las voy a mostrar. Simplemente tenemos que esperar a que llegue a los 100 grados Celsius para que podamos eh, mirar el cambio. A ver, voy quitando uno por uno. A ver, para que la temperatura suba. Previamente calentado a 100 grados, vamos a retirar el tubo de ensayo del vaso de precipitados, vamos a verter el metal caliente en el calorímetro y vamos a cerrar el calorímetro. Para cerrar el calorímetro, vamos a seleccionar previamente el calorímetro y presionamos el botón del termómetro. Esto hará que se añada un termómetro y una tapa al calorímetro. Bien, en lo que se sigue calentando las observaciones, lo que nosotros tenemos que obtener es la temperatura inicial del metal, que eran 20 grados, temperatura final del metal serían 100 grados, porque es lo que a esa temperatura tenemos que llegar. Temperatura inicial del agua del calorímetro, 20 grados, y temperatura final del agua del calorímetro. Eso va a ser al final cuando se tape con un termómetro. Dice, estimación del calor especificado del metal. Para el agua, usar el valor 1 caloría gramos sobre gramos por Celsius. Estimación de la masa atómica del metal. Es hierro. Bueno, podemos utilizar nuestra tabla periódica. Y si observamos en la teoría, dice que la temperatura final del metal es igual a la temperatura final del agua. Quiere decir que la temperatura final del metal va a ser 100 grados y que el agua, la temperatura final hasta donde se tiene que detener el termómetro, va a ser igual 100 grados. Tiene que coincidir con la teoría. Recuerden que aquí tenemos 100 mililitros de agua. Añadimos 100 mililitros de agua a una temperatura de 20 grados. Al igual que eh,
Aunque al igual que el calor específico del metal, por su masa atómica, van a ser 6 calorías sobre mol, nada más que aquí nos dice para usar el valor del estimación del calor específico del metal para el agua. Ok. Estimación de la masa atómica del metal es esta. Estimación. Bien, vamos por 70. Añadiremos de nuevo otro mechero Bunsen. Veamos si podemos acelerar un poquito el proceso de elevar la temperatura. Bien, pudimos acelerar la temperatura a 89 grados, esperamos por 10 grados. Bueno, como pueden observar, ya alcanzamos la temperatura de 98 grados a falta de 1 grado para los 100. Lo que haremos ahora es seleccionamos y le damos sacar. Tomamos el tubo de ensayo y lo vertemos en el... Bien, ahora que lo vertimos, tomamos el calorímetro y le ponemos un termómetro. Como podemos ver en la ventana de diálogo, las propiedades, incluso la temperatura se va a empezar a mover poco a poco. Y de esta forma podemos medir el calor específico de diferentes metales utilizando el simulador ChemLab.